Bueno, ahora tenemos un circuito mixto. En este circuito mixto nosotros vamos a tener, eh, saliendo del polo positivo, una línea de conducción que me lleva a una resistencia R1. Después esta línea de circuito se encuentra con un nodo. Este es un nodo. Y aquí van a haber dos resistencias en paralelo, ¿sí? De tal forma que se conectan aquí en este otro nodo. Y este nodo va a estar conectado a una resistencia R4 y se cierra el circuito en el polo negativo. Es decir, la corriente viene en este sentido, pasa por la resistencia 1. Aquí se va a dividir en dos corrientes, I2 e I3. ¿Por qué I2 e I3? Bueno, pues es una corriente que pasa por la resistencia 2 y una corriente que pasa por la resistencia 3. De tal forma que al final nosotros vamos a tener que la corriente I, la misma que sale, debe ser la misma que entra, ¿sí? ¿Por qué este es un arreglo mixto? Bueno, pues porque tenemos que el circuito, en este circuito, esta resistencia y esta están en serie, es decir, están en serie de esta forma, mientras que esta y esta están en paralelo. A su vez, estas dos resistencias, las dos juntas, van a estar en serie con estas otras dos, es decir, en este sentido, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para encontrar la corriente que va a circular, que va a salir de este polo o de esta fuente de voltaje, la corriente que va a salir y que es la misma que va a entrar, es lo que nos interesa conocer, esa corriente. Bueno, para encontrar esa corriente nosotros tenemos que disminuir este sistema. Nosotros sabemos que esta resistencia junto con estas dos en paralelo, deben ser equivalentes a una sola resistencia. Es decir, que este sistema nosotros lo vamos a hacer equivalente a uno que tenga esta forma. Con la misma resistencia R1, la misma resistencia R4 y una resistencia equivalente. Estas dos que están en paralelo van a ser equivalentes a una sola. Le vamos a llamar R23. ¿Sí? Como están en paralelo, esa resistencia R23 va a ser igual a ¿qué? Vamos a escribir aquí. R23 va a ser igual a 1 entre 1 en R2 más 1 en R3. ¿Sí? Recuerden que cuando dos resistencias están en paralelos, la resistencia equivalente va a ser el inverso o 1 entre 1 en R1 más 1 en, 1 en R2 más 1 en R3, porque son las resistencias 2 y 3. Entonces, si conocemos el valor de las resistencias R2 y R3, lo metemos en esta ecuación y ya tenemos la resistencia equivalente 2,3, que va a ser esta. Ahora, para encontrar la corriente, recuerden en el primer caso, aquí ya tenemos un sistema de resistencias, un circuito de resistencias en serie, de tal forma que la corriente que va a circular, ya lo vimos en el primer caso, va a ser el voltaje de entrada dividido entre la suma de las resistencias. En este caso la resistencia 1, que es esta de aquí, R1, más la resistencia que está aquí, la que le sigue a la derecha, R23, más la resistencia 4, es decir, esta más este de abajo. Sumamos las tres resistencias. Y ya vamos a tener el voltaje que va a circular en cada uno de estos
el que va a circular por todo el circuito, ¿sí? Ahora, lo mismo que en los otros casos, este voltaje es el voltaje de entrada. Es decir, en un circuito así, la corriente total del sistema va a ser el voltaje de entrada, que está aquí, dividido entre las resistencias R1, R4, es decir, esta con esta, más la resistencia 2.3. La resistencia 2.3, que es esta, es la resistencia equivalente a estas dos de acá, a estas dos en paralelo. ¿Cómo se calcula la R23? Bueno, pues recuerden, es 1 entre la inversa de R2 más la inversa de R3. Es decir, tienen R2, ponen 1 entre R2 más 1 entre R3. Eso lo suman y lo ponen debajo de esta línea de quebrado y hacen 1 entre esa suma. Ok, entonces ya tenemos cómo calcular la corriente de este sistema. ¿Sí? Ahora, mediante la ley de Ohm, vamos a calcular el voltaje que deberíamos medir en cada una de estas resistencias. Entonces, el voltaje 1, con verde, el voltaje 1, que va a corresponder a la resistencia 1, va a ser la corriente total, la que ya calculamos aquí, multiplicado por la resistencia 1. ¿Sí? Ya conocen el valor de la resistencia 1, pues es es conocido, este de aquí. Entonces, multiplican esta corriente que calcularon, la corriente por la resistencia 1, y les va a dar el voltaje 1, el voltaje que ustedes deben medir aquí. Aquí. Ahora, punto y coma. El voltaje 4, perdón, para la resistencia 4, va a ser igual a la misma corriente por la resistencia 4. ¿Por qué por la misma corriente? Pues porque en un circuito en serie la corriente que pasa por todas las resistencias es la misma. Por último, el voltaje 2.3, que es para esta resistencia, va a ser la misma corriente I por la resistencia 2.3, es decir, la que ustedes calcularon acá arriba. Entonces, para este circuito en mixto, que es el más importante de la actividad, ustedes van a hacer esto, recapitulando. Van a armar un circuito donde tengan estas dos resistencias en serie y estas en paralelo. Ustedes ingéniensela cómo hacerlo. Previamente miden la resistencia R1, la R2, la R3 y la R4. Anotan sus valores, R1 tanto, R2 tanto, R3 tanto, etc. Y luego, como ya conocen R1, R2, R3 y R4, van a calcular la resistencia 2.3. Esta resistencia 2 y resistencia 3 las meten en esta ecuación y van a encontrar la resistencia 2.3. Una vez que tienen esa resistencia 2.3, dibujan este circuito donde tienen aquí la resistencia 1, resistencia 4 y resistencia 2.3 y se dan cuenta que este está en serie. Ahora, ya calcularon este, ya lo anotaron. Ahora vamos a calcular la corriente. La corriente va a ser el voltaje de entrada, el que ustedes tienen en su batería, dividido entre la resistencia 1, esta de aquí, la resistencia 4, esta de acá abajo, y la resistencia 2.3, que es la resultante de estos dos, la resistencia 2.3. Una vez que ya calcularon ahora la corriente, proceden a calcular los voltajes en cada una de las resistencias. El voltaje 1 es la corriente que ya calcularon acá por la resistencia 1. Voltaje 4 es la corriente por la resistencia 4 que está aquí. Y el voltaje 2.3 va a ser la corriente por la resistencia 2.3, que es esta. ¿Ok? Bueno, anotan eso y hacen el reporte, por favor.
Estos son casos muy sencillos de circuitos con resistencias en serie y en paralelo. Hay otros más complejos, probablemente los veamos con más detalle después, pero sí es importante que al menos estos sí me los entreguen el siguiente sábado con sus respectivos dibujos, sus respectivos diagramas y todos sus cálculos reportados en una tabla. ¿Ok? Y pues esto será para evaluar la siguiente actividad. Bueno, gracias.